Iacocca. Autobiografía de un triunfador. Página 32 a 37. Capítulo 4. Los expertos en tesorería. Después de unos años fructíferos en Chester, tuve un inesperado contratiempo. A principios de los años 50 hubo una moderada recesión en el sector del automóvil y la Ford decidió cortar por lo sano. Una tercera parte de los vendedores fueron despedidos, entre ellos algunos de mis mejores camaradas. Creo que salí bastante bien librado, pues solo me rebajaron a otra categoría, pero desde luego me sentí muy insatisfecho. Pasé una temporada en un estado de ánimo deplorable. Incluso se me ocurrió la idea de dedicarme al ramo de la alimentación y abrir una cadena de puestos de comida rápida. Comentario de TV. La inversión más pobre es en el ramo de los alimentos, compra y venta de semillas, venta de ropa, de calzado y etc. Incluso, algunos deciden comprar una franquicia, que les allane el camino. Dice Iacocca, quise abrir una cadena de puesto de comida rápida. Algo parecido a tacos, tamales, hot dogs, pizzas, venta de carnitas, desayunos económicos, totopos con carne, tacos varios, jugos verdes y etc. Un rico me dijo que ese tipo de negocios eran negocios de pobres. Pero, ¿quién quiere, puede o tiene capital para empezar a lo grande? Precisamente, el que puede hacer eso, es el hijo del rico. TV. Iacocca escribe. Pero si de verdad tienes fe en tu trabajo, hay que perseverar hasta cuando surgen obstáculos por todas partes. Después de que terminase de lamentarme, redoblé mis esfuerzos y me puse a trabajar con más ahínco que antes. Al cabo de unos meses me habían reincorporado al cargo que venía desempeñando antes de la crisis. Los reveses son moneda corriente en la vida, por lo que hay que ser mesurado a la hora de reaccionar ante las contrariedades. De haberme compadecido demasiado tiempo de mi mala estrella, lo más probable es que hubiesen terminado por despedirme. En 1953 había ido ascendiendo en la jerarquía hasta ser nombrado director adjunto de ventas del distrito de Filadelfia. Al margen de la actividad de los agentes de venta, las cadenas de montaje de la fábrica seguían produciendo coches, y no podías quedarte cruzado de brazos. Llega un momento en que aprendes a gatear y a moverte con rapidez felina. O das un rendimiento adecuado, o te ves metido en un lío de buenas a primeras. Se dice que las desgracias nunca vienen solas, y en aquel año de 1956 tuve mi lote correspondiente. Fue el año en que la Ford decidió promocionar la seguridad del conductor, en vez de hacer hincapié en la prestación y la potencia de los vehículos. Entre las medidas de seguridad que introdujo la compañía, se contaba el relleno del panel de instrumentos. La dirección había dispuesto la realización de una película para que nosotros la exhibiésemos a los agentes y concesionarios de la marca. Se estimaba que bastaría para poner de relieve la eficacia del nuevo almohadillado en caso de que el conductor colisionara y su cabeza chocara contra el tablero de instrumentos. Para expresar de una manera gráfica ese extremo, el narrador de la película decía que el relleno era tan tupido que si se arrojaba un huevo sobre el almohadillado desde un edificio de 32 pisos, no se rompería. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo ese tipo? Me sentí atrapado. Decidí que en vez de explicar a los vendedores la novedad del relleno, a partir del filme, impresionaría mucho más llevar a la práctica el experimento propuesto y lanzar un nuevo contra el relleno de seguridad. En la sala de juntas de la sede regional se hallaba congregado un auditorio de algo más de 1000 personas. Entonces les largué el discursito sobre las increíbles ventajas que reportaba el panel de mandos almohadillado que la firma había incorporado a nuestros modelos de 1956. Previamente había esparcido por el pavimento tiras de relleno, y a continuación me subí a una escalera muy alta provisto de una caja de huevos frescos. El primer huevo que lancé no dio en el blanco y se estrelló contra el entarimado. La concurrencia se echó a reír ruidosamente, divertida con el espectáculo. Tomé el segundo huevo y afiné la puntería, pero mi ayudante, que era quien sostenía la escalera, se movió precisamente en aquel momento hacia donde no debía, y el huevo le cayó en el hombro.
También este incidente fue saludado por un coro de risas y fuertes aplausos. El tercero y el cuarto huevo hicieron diana, pero por desgracia no aguantaron el impacto y se rompió la cáscara. Por fin, tras lanzar el quinto huevo logré el resultado propuesto y, de pasada, me llevé una sonada ovación, con la concurrencia puesta en pie. Aquel día aprendí 2 lecciones. En primer lugar, que jamás deben utilizarse huevos en una asamblea de ventas y, segundo, que antes de presentarse ante la clientela hay que ensayar las palabras que uno piensa dirigirles así como lo que se propone hacer, con objeto de promocionar las ventas. Comentario de TV. Algunos vendedores cometen la imprudencia de ofrecer cosas que no están en las especificaciones. El cliente potencial, entonces, puede exigir un documento legal, donde todos esos ofrecimientos, sean algo real, documentado, sustentado por un notario público. Los vendedores corruptos ofrecen el cielo y las estrellas y el cliente estúpido, se entusiasma ante algo tan lindo. Iacocca escribe. Aquel día tenía la cara cubierta con residuos de huevo, circunstancia que resultó todo un augurio en lo referente a los modelos Ford de 1956. La campaña de seguridad fue un sonado fracaso. Estaba bien concebida y muy bien promocionada, pero los consumidores no respondieron a las expectativas. Las ventas de los Ford 1956 fueron poco satisfactorias en todas las zonas, pero nuestro distrito arrojó el balance más pobre de todo el país. Después del episodio de los huevos, se me ocurrió un plan que confiaba diese mejores frutos. Establecí que todo comprador de un Ford modelo 1956 podría adquirirlo mediante una moderada entrada, el 20% del precio total, y pagar el resto a razón de $56 mensuales en 3 años. Era una oferta que estaba al alcance de casi todos los bolsillos, y esperaba que fomentase el porcentaje de ventas en nuestro distrito. A este plan lo llamé 56 para un 56. Comentario de TV. Comprar un auto último modelo al contado, no es tan simple. El mercado de los pudientes está limitado y una empresa que se dedica a vender autos, que se olvide de ventas enormes si no considera pagos en abonos. El asunto se pone feo cuando se satura el mercado. Yo compro un auto, y lo dudo mucho que al año siguiente compraré otro nuevo. Iacocca escribe. Por aquella época las facilidades de pago en lo tocante a coches salidos de fábrica estaba aún en mantillas. El programa 56 por un 56 tuvo una acogida meteórica. Al cabo de solo 3 meses, el distrito de Filadelfia pasó directamente del último puesto a la cabeza de la clasificación nacional. Robert S. Namara, posteriormente secretario de Defensa con el presidente Kennedy, era entonces vicepresidente ejecutivo de la división Ford, en la casa matriz, y le gustó tanto mi estrategia que la incorporó a la política comercial de la firma en todo el ámbito nacional. Con posterioridad, calculó que el plan había contribuido a la venta de 75.000 vehículos suplementarios. He aquí que, después de 10 años de aprendizaje, mi iniciativa me deparaba un éxito súbito y apoteósico. De repente, mi nombre empezó a sonar en la sede central de la empresa. Durante 10 años me había esforzado mucho trabajando en lo más duro del negocio, pero entonces se me presentó una gran oportunidad. Súbitamente el futuro se me apareció lleno de posibilidades. Como premio, la empresa me ofreció el cargo de director del distrito de Washington, después de Cristo. En medio de tantos y tan apretados acontecimientos contraje también matrimonio. Mi esposa, Mary Cleary, trabajaba como recepcionista en la planta de montaje de la Ford en Chester. Nos habíamos conocido 8 años atrás, en el curso de una recepción que siguió a la presentación de nuestros modelos de 1949 en el Hotel Bellevue Stratford de Filadelfia. Salimos juntos muchas veces a lo largo de varios años, pero yo no paraba de viajar, lo cual no facilitaba un noviazgo continuado. Finalmente, el 29 de septiembre de 1956, celebramos la boda en la Iglesia Católica de St. Robert, en Chester. Mary y yo estuvimos varios meses buscando una casa apropiada en Washington,
pero cuando formalizamos la compra de la vivienda, llamó Charlie Beacham y me dijo, ¿te trasladan? Yo le respondí, supongo que bromeas, ¿no? Me caso la semana entrante y acabo de comprarme una casa, a lo que él terció, chico, lo siento en el alma, pero si quieres cobrar tendrás que recoger tu cheque en Dearborn. No solo tenía que decirle a Mary que debíamos de desplazarnos rápidamente a Detroit, sino que durante la luna de miel le comuniqué que a la vuelta a nuestra bonita casa de Maryland pasaría una noche con ella y luego tenía que irme a toda prisa. Charlie Beacham, que a su vez había sido ascendido a jefe de la división de coches y camiones de la Ford, reclamó mi presencia en Dearborn para hacerme cargo de la dirección de marketing de los autocamiones para todo el territorio nacional, siempre a sus órdenes. Un año después era jefe de marketing de la rama de automóviles, y en marzo de 1960 me hice cargo de las dos tareas. La primera vez que conocí a Robert Namara, mi nuevo jefe, hablamos de alfombras y moquetas. A pesar de la satisfacción que suponía mi ascenso y el destino en la casa matriz, me preocupaba el mucho dinero que había desembolsado en la compra y decoración de nuestra casa de Washington. Namara trató de serenar mi ánimo diciendo que la empresa me compraría la casa. Por desgracia, Mary y yo nos habíamos gastado la bonita suma de $2,000 en alfombrarla, cantidad nada despreciable en aquellos días. Confiaba en que la Ford me compensara también de aquel gasto, pero Namara negó con la cabeza. Solo te pagaremos la casa, manifestó. Pero no se preocupe, añadió enseguida, ya nos ocuparemos de que la gratificación suplementaria cubra este apartado. Sus palabras sonaron bien en mis oídos, pero de vuelta al despacho volví a reflexionar sobre el asunto. Un momento, me dije, si ni siquiera sé a cuánto ascendería la prima sin descontar la moqueta. ¿Seguro que el trato me conviene? Visto en retrospectiva, este episodio parece un poco absurdo y, de hecho, años después Namara y yo nos reímos más de una vez al referirnos al mismo. Pero en aquel entonces no me interesaba el prestigio ni el poder, solo el dinero. Robert Namara había entrado en la Ford 11 años antes que yo. Formaba parte del famoso grupo conocido como los Whiz Kids, los Fenómenos. En 1945, cuando Henry Ford II dejó la Marina de Guerra para hacerse cargo de la dirección de la enorme pero renqueante compañía de automóviles que heredara de su abuelo, necesitaba ante todo gente con talento en la gestión y organización empresariales. Como atendiendo a una llamada del destino, la solución le vino a las manos casi sin quererlo y fue lo bastante listo, todo hay que decirlo, para no dejar escapar la oportunidad. Poco después del fin de la guerra, Henry recibió un telegrama poco habitual y enigmático suscrito por un grupo de 10 jóvenes oficiales de la Fuerza Aérea que manifestaban interés en hablar con él sobre un asunto de interés empresarial, según se leía en el texto del cable. Daban como referencia el nombre del secretario de Defensa. Este grupo de 10 oficiales, que dirigieron el Servicio de Control Estadístico de la Fuerza Aérea, deseaba seguir trabajando en equipo, aunque en el sector privado. Henry Ford les invitó a ir a Detroit, y allí, el portavoz del grupo, el coronel Charles Tex Thornton, le expuso que sus hombres estaban en condiciones de racionalizar los costos de la Ford como hicieran antes en la aviación militar. Thornton también dejó bien sentado que su oferta era de carácter global, es decir, que si Henry se mostraba interesado, tendría que contratar los servicios de todo el equipo. A pesar de que ninguno de ellos tenía una formación específica en el terreno del automóvil, dos de sus miembros, Namara y Arjay Miller, llegarían a ser presidentes de la Ford. El grupo de oficiales de la Fuerza Aérea entró en la Ford al mismo tiempo que yo iniciaba mis prácticas de ingeniería mecánica en la fábrica. También ellos realizaron un curso de circunvalación por su cuenta, pero en vez de orientarlo hacia la fabricación, tomaron como referencia la gerencia y la administración de la compañía. Se pasaron los 4 primeros meses yendo de un departamento al otro, y formularon tantas preguntas que la gente empezó a llamarles Quiz Kids, es decir, los preguntones. Luego, cuando se vieron los resultados de su labor, se les aplicó el remoquete de Whiz Kids, los Fenómenos.
Robert Namara era muy distinto del resto de sus compañeros, y también de los demás ejecutivos de la firma. Muchos pensaban que era poco simpático, y creo sinceramente que daba una imagen de frialdad y distanciamiento. Desde luego, no era hombre de risa fácil, salvo cuando estaba en compañía de Beacham. Charlie lograba que se sintiera a sus anchas, y aunque los dos hombres eran el polo opuesto o quizá gracias a eso, el caso es que se llevaban magníficamente. Pese a que Namara tenía fama de ser algo así como un robot humano, en la práctica era una persona amable y un amigo leal. Pero tenía tal inteligencia y una mente tan disciplinada, que a menudo estos rasgos se sobreponían a su personalidad. No siempre resultaba fácil entenderse con él y, en ocasiones, su extrema honradez le volvía loco a uno. Una vez en que había proyectado ir a esquiar unos días, tuvo necesidad de un coche provisto de portaesquíes. No hay problema, le dije. Mando poner un portaesquíes en uno de nuestros coches, en Denver, y no tiene más que recogerlo. Pero no quiso ni oír hablar del asunto. Se empeñó en que le alquilara un vehículo en Hertz, en pagar de más por el portaesquíes y en que le mandásemos la factura. Se negó de plano a utilizar un automóvil de la casa en sus vacaciones, a pesar de que todos los fines de semana prestábamos centenares de ellos a gran número de personajes importantes. Namara solía decir que el director general tiene que ser más papista que el papa y tener las manos limpias como una patena. Abogaba por un cierto distanciamiento, y llevaba a la práctica sus prédicas. Nunca fue de veras uno de los integrantes del famoso grupo. Así como la mayoría de los directivos de la compañía vivían en barrios residenciales como Grosse Pointe y Bloomfield Hills, Namara y su esposa vivían en Ann Arbor, cerca de la Universidad de Michigan. Bob era un intelectual, y prefería codearse con profesores universitarios que con altos cargos del sector. También era muy independiente en cuanto a ideario político. En un medio que automáticamente prestaba su apoyo a los republicanos, ligados al gran capital. Namara era a la vez liberal y demócrata. Además, era uno de los hombres más inteligentes que he conocido, con un altísimo coeficiente intelectual y un cerebro que lo asimilaba todo. Era realmente un superdotado, con una prodigiosa capacidad para retener datos y cuantos asuntos se sometían a su consideración. Pero es que, por si fuera poco, Namara estaba impuesto no solo de los hechos presentes y reales, sino que también controlaba los de orden hipotético. Si hablabas con él te dabas cuenta de que su mente ya había reflexionado sobre los aspectos más destacados de todas las alternativas y enfoques posibles. Me enseñó a no adoptar jamás una decisión trascendental sin darse a uno mismo la posibilidad de elegir por lo menos entre vainilla y chocolate. Y en el caso de que la operación en juego pasara de los $100 millones, según él era aconsejable añadirle también una opción de helado de fresa. Siempre que se veía en la tesitura de tener que utilizar grandes sumas de dinero, Namara calculaba al detalle las repercusiones de todas y cada una de las decisiones factibles. De cuantos hombres he conocido, era el más capacitado para retener una docena de planes distintos y de dar todas las cifras y datos pertinentes sin tener que recurrir a guiones escritos. Con todo, me aconsejaba que anotase siempre mis ideas en el papel. Aunque seas tan convincente en el trato directo con la gente, y a pesar de que puedes vender lo que sea al más pintado, tenemos que gastar en esta operación $100 millones. Esta noche, cuando llegues a casa, anotas tu magnífica sugerencia en una hoja, y si no puedes hacerlo, señal de que todavía no has madurado suficientemente la idea. Era una valiosa recomendación y desde entonces he procurado seguir siempre sus directrices. Hoy, siempre que algún colaborador quiere proponer un plan, le pido que lo ponga por escrito. No quiero que nadie me convenza de la consistencia de una idea solo por el tono agradable de su voz o por su fuerte personalidad. Ciertamente, desde las alturas uno no puede permitirse estos lujos. Namara y los restantes fenómenos formaban parte de una nueva estirpe de empresarios que aportaron a la Ford algo que la compañía necesitaba con urgencia: fiscalización financiera. Durante muchos años este había sido el punto vulnerable de la empresa,
y se remontaba a la época en que el mismísimo Henry Ford llevaba las cuentas garrapateando los números en el dorso de un sobre de correos. Los Whiz Kids situaron a la compañía en las coordenadas del siglo XX. Introdujeron una fórmula de control contable a tenor de la cual por vez primera en la historia de la empresa, todas las operaciones de la compañía podían medirse en términos de pérdidas y ganancias, y a partir de entonces todos los gerentes de área serían responsables del cumplimiento o incumplimiento de los programas financieros en el ámbito de su competencia. Además del grupo de fenómenos, Henry Ford II, contrató a docenas de diplomados en la Escuela Superior de Administración de Empresas de Harvard. Nosotros, los que trabajábamos en el campo de las ventas, planificación del producto y comercialización, considerábamos a los administradores financieros como una especie de intelectuales soñadores, individuos provistos de un título superior en administración de empresas que formaban un grupo elitista en el seno de la compañía. Se les había llamado para que pusieran orden en una situación caótica, y realizaron su labor a conciencia. No obstante, cuando dieron por concluida la tarea, detentaban los puestos de más relieve en la compañía Ford. En el ámbito empresarial estadounidense se alude con frecuencia a los encargados de la tesorería y la gestión financiera con el término o expresión de bean counters, o contadores de dinero. Pues bien, Namara era la personificación misma de este espécimen, en su persona se compendiaban la fortaleza y las debilidades de la raza. En su aspecto más positivo Bob era un elemento destacado allí donde lo hubiera. Este tipo de profesionales poseían una aptitud prodigiosa para todo lo relacionado con la planificación y control de tesorería a la vez que una formidable capacidad analítica. En la época anterior a las computadoras, cabe afirmar que estos talentos hacían las veces de un ordenador. Por su íntima naturaleza, los especialistas en análisis financiero suelen actuar a la defensiva, son conservadores y pesimistas en sus apreciaciones. En el extremo opuesto se hallan los sujetos que trabajan en las ventas y la comercialización, individuos emprendedores, arriesgados y de talante optimista. Siempre están diciendo, adelante, vamos a por ello, en tanto que los administradores del patrimonio no dejan de prevenir a la dirección sobre lo que no conviene hacer. Toda empresa necesita de ambas partes, ya que la natural tensión entre lo que propugnan ambos grupos crea un peculiar sistema de pesos y contrapesos que dotan a la compañía del equilibrio necesario. Si los encargados de la gestión financiera se muestran endebles, la empresa puede acabar gastando más de la cuenta y acabar en la bancarrota. Pero si sus opiniones dominan o prevalecen en demasía, la firma no estará a la altura del mercado ni resistirá los embates de la competencia. Esto es lo que sucedió en la Ford durante los años 70. Los directores de la tesorería llegaron a convencerse de que eran los únicos empleados dotados de la necesaria prudencia. Su actitud era, por expresarlo de algún modo, la siguiente: si no les paramos los pies, estos payasos nos van a hundir. Consideraron que su cargo les obligaba a salvar a la compañía de los soñadores exaltados y radicales dispuestos a cargarse a la Ford, a acabar con ella. Pero no tuvieron en cuenta la rapidez con que se suceden los cambios en el sector del automóvil. Aunque la empresa estuviese agonizando en el mercado del consumidor, eran incapaces de introducir un solo cambio hasta que llegase la próxima asamblea para decidir el presupuesto anual. Robert Namara era de otra laya. Estaba en la órbita del empresario, del hombre de negocios, pero tenía la mentalidad del consumidor medio. Creía firmemente en la viabilidad de un coche utilitario, de un vehículo que tuviese como único objetivo cubrir las necesidades básicas de la gente. Los modelos de lujo y los proyectos de automóviles aparatosos se le antojaban una frivolidad inútil, y solo permitía que se fabricasen en razón al elevado margen de beneficios que procuraban estas unidades. Pero Namara era un gerente tan capacitado y valioso para la compañía que continuó subiendo puestos en el escalafón, pese a la independencia de sus puntos de vista políticos. Por más que contemplaba la posibilidad de llegar un día a la presidencia de la Ford, no confiaba mucho en lograrlo. Nunca llegaré a la poltrona, me confesó una vez, porque Henry y yo no coincidimos en nada.
Tenía razón en su declaración, pero estaba equivocado en su vaticinio. Sin embargo, personalmente no creo que Namara hubiese estado equivocado a largo plazo. Era un hombre de temple que luchaba por sus convicciones, y Henry Ford, como tendría ocasión de apreciar en mi propia persona, tenía el deplorable hábito de sacudirse de encima a los directivos con empuje y garra. El 10 de noviembre de 1960, Namara fue nombrado presidente de la empresa, y el mismo día yo pasé a ocupar la vacante que él había dejado, como vicepresidente y director general de la división Ford. Nuestros respectivos nombramientos coincidieron con la elección de John F. Kennedy para la presidencia de los Estados Unidos. Pocos días después, mientras Kennedy realizaba las gestiones necesarias para formar gobierno, acudieron a Detroit unos enviados especiales para entrevistarse con Bob Namara, que contaba en su currículo profesional con el mérito de haber sido profesor de la Escuela de Administración de Empresas de Harvard. Recibió la propuesta de hacerse cargo del Ministerio de Hacienda, Secretaría del Tesoro, pero acabó desechando la oferta. No obstante, causó una fuerte impresión en el presidente, y cuando más tarde Kennedy le pidió que aceptase el cargo de secretario de Defensa, Bob contestó afirmativamente. En 1959 Namara sacó al mercado un coche a la medida de sus deseos. El Falcon fue el primer automóvil de tamaño intermedio, y por decirlo de alguna manera, era un coche barato, construido para seguir siéndolo en su andadura. También fue todo un éxito de aceptación, ya que solo en el primer año se vendieron 417.000 unidades, hecho sin precedentes en la historia del automóvil y más que suficiente para reportarle a Namara la presidencia de la Ford. Namara pensaba en las necesidades básicas de desplazamiento del usuario, y con el Falcon llevó a la práctica sus concepciones en la materia. Aunque el diseño del coche en el supuesto de que lo tuviera no me decía nada en absoluto, hube de rendirme a la evidencia de la aceptación que tuvo. Era un coche cuyo precio le permitía competir con los utilitarios de importación, que empezaban a gozar de cierto auge en el país y que constituían casi el 10% del mercado norteamericano del automóvil de turismo. Con todo, el Falcon tenía la ventaja de que podía transportar a 6 ocupantes, lo que lo hacía suficientemente espacioso para la mayoría de las familias norteamericanas. No fue solo la Ford la que afrontó la competencia de los coches de importación. Poco más o menos hacia la misma época, la General Motors sacó el Corvair, en tanto que la Chrysler ofrecía el Valiant. Pero fue el Falcon el que acabó ganando, en parte porque era el más barato de todos. Además de ser barato, el Falcon ofrecía excelentes prestaciones. Si bien en 1960 la economía de combustible no era un aspecto de primordial importancia, la relación entre consumo de gasolina y autonomía en kilómetros era excelente. Pero lo más importante era que tenía fama de ser un coche silencioso que daba pocos problemas a su dueño, y que requería un mínimo de mantenimiento. La sencillez del diseño abarataba bastante las reparaciones, y tenía relativamente pocas. En fin, las compañías de seguro terminaron ofreciendo descuentos en las pólizas a los conductores de este vehículo. Con todo, a pesar de la fantástica aceptación del modelo, el Falcon no supuso a la compañía unos ingresos tan altos como se esperaba. Por ser un coche utilitario y relativamente barato, el margen de beneficios era limitado. Tampoco ofrecía muchas opciones, lo cual hubiera podido procurar pingües beneficios suplementarios. Después de que me ascendieran a director de la división Ford, empecé a madurar la idea de un coche que, siendo popular, rindiera grandes beneficios a la compañía. Un par de años después tendría la oportunidad de llevar esas ideas a la práctica. Página 32 a 37.